Soy médico especialista en psiquiatría, trabajo generalmente con adictos, gente que estaba con esta enfermedad que hoy lamentablemente cada vez es más común. Y ya estoy más en un tiempo de retiro, de reflexión, muy contento de la profesión que elegí y que me permite tener eso que llamamos un propósito o un sentido en la vida. ¿Cómo descubriste tu vocación por la psiquiatría? Me aparece circunstancialmente también. Soy becado para un primer congreso internacional de psiquiatría biológica, y ahí le pregunto al que da una clase de adicción, digo, mira, yo no entiendo nada. Hice un máster en adicciones en El Salvador, hice otro máster en estupefacientes de Salta, la Universidad Católica de Salta, y sigo sin entender nada. Dice, no, tenés que ser psiquiatra. Si no sos psiquiatra no vas a entender. Y ahí aparece mi necesidad de ser psiquiatra y después, bueno, ahí aparece mi verdadera vocación. Yo me cuestionaba eso, no estoy con el dolor del paciente. Era un poco frívolo lo que yo hacía. Y eso era lo que yo tenía para hacer, porque a esta edad sigo trabajando en toda mi capacidad. Si no trabajo más es porque no me da el físico. Si no, demanda tengo. ¿Qué te motiva a seguir ejerciendo? Me motiva eso, el sentido, el sufrimiento y la capacidad que todavía tengo para poder ayudar. Si la función del médico es curar, y cuando no puede curar, tiene que mejorar, y a veces en tercera instancia nos queda acompañar. Bueno, todavía soy eso, suficientemente bueno como para poder ejercerlo. No soy el médico que trabajaba tantas horas antes, pero la experiencia me da estar más cerca todavía del dolor y del desamparo, que es lo que hace el psiquiatra, ¿no? ¿Quién o qué es su pilar? Mi familia es muy importante. Con mi esposa decidimos hace ya 40 años en casarnos y tengo una hija hermosa, una buena relación, así que la familia es un pilar importante. No es bueno estar solo. Después soy un hombre de fe, soy cristiano, ese es otro pilar. Y el otro diría la recompensa, es decir, que el paciente te agradezca. Uno tiene en el cerebro el núcleo accumbens, que se llama circuito de recompensa, que es una de las razones por qué existen las adicciones, ¿no? El adicto tiene placer cuando no hay objeto. Después de una buena comida nos sentimos bien. Después de una relación sexual nos sentimos bien. Después de que alguien nos reconozca los méritos nos sentimos bien. Funciona así. Ahora, ¿qué hace la droga? Uno siente el placer sin el objeto que lo produce. Ahora eso, como no es biológico, termina quemando el mecanismo, lo lesiona. Por eso después la gente, el paciente, el enfermo, se droga para no sentirse mal, ya no se droga para sentirse bien. ¿Cuáles son los temas más dolorosos o difíciles de conversar con un paciente y su familia? Mira, a mí lo que más me duele mucho es cuando le tengo que decir a una madre que el hijo es esquizofrénico. ¿Cómo le decís a una madre, su hijo tiene una enfermedad incurable y va a ser muy difícil que construya algo? Además es una estimación mía, no es ninguna sentencia. Como dijimos antes, no tenemos un electrocardiograma que nos dice este paciente es esquizofrénico porque la tomografía da tal cosa. Es muy problemático y cada vez que me ocurre me cuesta mucho. A veces también con los padres cuando tienen algún hijo homosexual y lo ven como una enfermedad, lo ven como algo, eso se cura y entonces hay que explicar, por lo menos mi opinión, no es una enfermedad, es decir, no se elige la homosexualidad. Después, a veces el riesgo de suicidio, que también es una estimación, uno no sabe hasta dónde, y son temas que se complican.
¿Viviste alguna experiencia dolorosa a nivel personal que te haya marcado? Sí, fue un paciente, yo había ingresado a la residencia en agosto, en noviembre me dan un paciente, sala de internación, en equipo con una psicóloga, un chico que había hecho un intento de suicidio muy tonto, de tomar algunas pastillas, lo superviso, mi supervisora, una médica de mucha experiencia, me dice, cuidado José, mejoró muy rápido. Cuando un paciente mejora muy rápido, no hay que creerle. Bueno, yo puse vigilancia 24 horas, lo tenía que ver 3 veces por semana, lo veía las 5 veces, hice todo lo que se podía hacer. Y el paciente un día se escapa a la noche y al otro día lo encuentran muerto. Primero la sorpresa. Yo no sabía lo que era la psiquiatría y tengo un paciente que se suicida. Después, ¿qué había hecho yo de mal o qué no había hecho? Todo eso estaba cubierto porque hasta exageré en el cuidado. Y después sentí un gran vacío porque ni el hospital ni el instituto donde yo estudiaba tiene un equipo de contención o tiene algo. Te la arregla como podés, ¿viste? Y eso me marcó mucho porque nunca más tuve un suicidio. ¿Qué opinión tenés sobre el uso de la inteligencia artificial en la salud? El progreso es progreso. No importa si es bueno o malo, es ir hacia adelante. Si además en muchas cosas ayuda. Y hace rato que se usa, ahora está más de moda, pero las historias clínicas que a veces tenemos alguna prepaga que dice con los mejores médicos del mundo, bueno, lo que mandan es la historia clínica, la almacenan en esas supercomputadoras y la computadora da un diagnóstico. Yo creo que tendrá cosas buenas y malas como todos los progresos, pero ¿para qué me voy a preocupar en algo que, primero, que no lo podemos evitar, y segundo, que probablemente a mí no me afecte porque por más inteligencia artificial hay un sentimiento, hay un factor humano que no se predice. Es decir, vos tenés un paciente y lo tenés que evaluar si tiene riesgo de suicidio, si se puede atentar contra su vida o con otro, o cómo es su historia personal para poder ayudarlo. Es decir, el pensar en el otro como si fuera el otro, que es una de las cosas que tiene que hacer el psiquiatra, es muy difícil que por lo menos hoy lo pueda interpretar la inteligencia artificial. Contanos cómo descubriste este láser, qué función tenía y cómo llegaste a usarlo en Argentina. Cuando yo me recibo ya estudiaba acupuntura. Me había fascinado mucho la acupuntura, sobre todo el tema de la energía, toma al paciente en toda la integridad. Ahí yo me pongo a estudiar mucho acupuntura más, concurro a la asociación. Yo trabajaba mucho. Me voy a Europa con un amigo, vamos a pasear. Y transitando por Barcelona, por una calle cualquiera, así, sin rumbo definido, encuentro una casa que dice acupuntura, tratamiento para dejar de fumar con láser. Quiero hablar con la médica, que no está. Pero la mucama que me atiende me dice, el láser lo compró acá a 3 cuadras. Bueno, vamos ahí, una casa inmensa, llena de láseres, que no existía acá. El tipo que me atiende sabía mucho de acupuntura y me aconseja, de acuerdo al trabajo que yo hacía, el tipo de láser. Entonces yo lo compro y cuando vengo acá empiezo a tratar de ver un tratamiento, porque hacíamos tratamiento con unas inyecciones que dábamos como los dentistas, era de lo más sádico. Y empiezo a experimentar los puntos de la nariz que yo hacía con las inyecciones con los puntos de la oreja, porque la auriculopuntura tiene la representación de todo el cuerpo humano y da resultado. Entonces a partir de ahí empiezo a trabajar cada vez más. Viene alguien, me dice que es de Clarín, si quería una nota, me la hace, explota más el consultorio, pero que era demasiado trabajo, no lo podía sostener. Cuando vuelvo, ya había mucha gente que ponía avisos para dejar de fumar y no sabían. Hay que saber dónde vos ponés y qué tipo de instrumento usás.
Este era el láser que yo usaba. O sea, no tiene un efecto placebo, que vos ves un aparato. Daba risa cuando yo le ponía este, y con esto voy a dejar de fumar. Pero sí, entonces ya estaba descartado. Yo ya no podía seguir haciendo eso. Y ahí es donde aparece la psiquiatría un poco en mi vida. No tenía mucha idea de ser psiquiatra yo. Si pudieras volver a un momento de tu vida, con la experiencia que tenés hoy, ¿cambiarías algo o lo vivirías igual? No. Si yo tuviera 20 años para atrás y sería el tipo de 20 años para atrás, haría exactamente lo mismo. Uno cree esto que hablamos hace un ratito, el libre albedrío. El libre albedrío está condicionado. Los necesitados que hacen la cola en los centros comunitarios, que le dan una bandeja con comida, no eligen. Entonces, si uno pudiera elegir mejor, lo hubiera elegido. Pero no tenía ni los elementos, ni las necesidades, ni las condiciones. Entonces, no. ¿Cuál considerás que es el sentido de la vida? Yo creo que hay varios fundamentos. Entonces uno puede tener sentidos, pero van cambiando. Es decir, no es lo mismo tener 20 años que tener 30, que tener 40, que tener 60. Hoy mi sentido es disfrutar de las bendiciones que Dios me da. Pasarla mal cuando uno la puede pasar bien, pecado, por no decir una palabra más grosera. Tenemos que disfrutar en lo que pueda, no quedarme con lo que no fui. Schopenhauer dice, el hombre es lo que hace y no es lo que no hace. ¿No? Entonces, hoy mi sentido es disfrutar, trabajar, doy gracias que tengo todavía la facilidad de hacerlo, gozar de mi familia, varios proyectos que tengo de viaje, compartir tiempo con mis amigos. Entonces, eso es. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes? Lo que te digo es que uno fundamentalmente trata de tener paz, pero cuando uno es joven se aguanta todo. O sea, te podés equivocar, experiencia, hacer lo que a uno le gusta y perfeccionarse. Si uno realmente le gusta algo y lo abraza, es rarísimo que no sea exitoso. ¿Qué sé yo? A uno le gusta tocar el oboe. ¿Quién te va a llamar para el oboe en una fiesta? No importa. Si a uno realmente le gusta, va a ser un gran concertista de oboe. ¿Qué le dirías a alguien que está luchando con una adicción o con su salud mental? Primero, tenés voluntad de salir. Es decir, querés salir, se puede salir, pero te va a costar un esfuerzo grande. Sí, pero se sale. Y buscar cuáles son las condiciones que llevaron a esa adicción, porque a veces es una depresión porque esa persona, no sé, no pudo perdonar y vive con un rencor. Bueno, el perdón beneficia al perdonador, no al perdonado, porque el perdonado ya se murió, no se hace cargo. Entonces, empezás a vaciar la mochila. O puede ser que esté, no sé, con una nostalgia de algo que no tuvo. O puede tener una idea que de chiquito le metieron una vara muy alta, vos tenés que hacer esto, aquello, y se siente mal por no cumplir con esos mandatos. Sí, hay que buscar, cada uno es individual. Una vez que uno encuentra esa causa, hay que empezar a desarmarla y darle una autoestima. Y es lo que hablamos hoy, aceptar la frustración como parte de la vida. No todos podemos ser grandes tipos, para los que somos creyentes, no todos pueden ser San Pablo o San Pedro. Por ahí, Dios tiene para nosotros algo muy chiquito y eso ya justifica por qué estamos acá. Entonces hay que ver qué te llevó a la adicción y cómo lo desarmamos, siempre y cuando el paciente tenga demanda. Si viene porque lo presionaron, o por una manipulación, o porque lo mandó el juez, si no lo mete preso, el tratamiento no funciona. Si no hay demanda, no hay tratamiento.